Como ya ha dicho la presentadora, moderadora de esta primera sesión, el título de mi presentación lo tienen en la pantalla: de la innovación a la disrupción responsable. Y esto lo tendemos hacia la universidad en la era, esa disrupción responsable, de la inteligencia artificial generativa y de la nueva educación a distancia. Miren, la universidad de hoy está viviendo transformaciones profundas por la tecnología, por las demandas sociales, por la globalización, sobre todo en estas dos últimas décadas, como bien saben ustedes. Hay presiones externas de carácter tecnológico, lógicamente, están ahí, de carácter económico también, de carácter social, de carácter político, pero también hay una serie de demandas internas de la sociedad en cuanto a la calidad, referida ya a la educación, la calidad, la equidad, la relevancia, la sostenibilidad. Todo esto está empujando a las instituciones de educación superior a dar una vuelta, a repensar sus estructuras, sus funciones, sus posibilidades, sus modos de operar. Y en esto pues viene la COVID-19. Esta pandemia aceleró de forma masiva la transición hacia modalidades virtuales e híbridas. El reto principal hoy, quizás más que sustancial, es conceptual. Es saber si somos capaces de diferenciar entre la simple innovación, mejoras progresivas, en mayor o menor cantidad, y la disrupción, que sí se trata de un cambio radical. Es el repensar la nueva universidad a que yo me refería antes. Y claro, aquí está la educación a distancia. Saben ustedes que les está hablando un apasionado de esta modalidad educativa. Y esa educación a distancia les trasladaré que efectivamente ya no es una alternativa, sino un referente para toda la educación superior. Tendríamos que adoptar para eso, para llevarla a cabo, un marco pedagógico válido. Bueno, yo lo pongo en interrogante. Podría ser el diálogo didáctico mediado, que es una teoría que yo vengo desarrollando desde finales de los años 90, o cualquier otro marco de carácter pedagógico. Bien, miren ustedes, la estructura de mi presentación va a ser la que tienen en la pantalla. Primero hablaremos de un marco conceptual para aclarar esos conceptos claves. Después de la educación a distancia como laboratorio para la innovación, fuente de innovación disruptiva, ese eje pedagógico al que me he referido del diálogo didáctico mediado. En cuarto lugar, daremos unas pinceladas a la inteligencia artificial generativa como nuevo mediador en ese diálogo didáctico mediado. En quinto lugar, entraremos en la transformación de la universidad, esa necesaria transformación de la universidad, para concluir con unas recomendaciones. Bien, pues vamos a la primera, el marco conceptual. A ver, miren, siempre, y sobre todo si nos movemos en el mundo académico, en el mundo de la universidad, la precisión conceptual no es un capricho académico, no es un capricho. Esa precisión conceptual siempre activa distintas estrategias, según el concepto sea uno u otro, distintas formas de medir, distintas métricas, y también distintas expectativas. Y en esto debemos evitar siempre dos extremos peligrosos que muchas veces bloquean el cambio. Y los dos extremos los tienen ustedes en la pantalla. O esos tecnófilos ingenuos que idealizan la tecnología como un fin en sí misma, o aquellos revisionistas que son inmovilistas, que absolutizan la tradición y bloquean los cambios necesarios. Vean ustedes en la imagen de la derecha tecnofilia, inmovilismo, y al final nos llevan al abismo. Es decir, no hay posibilidad de avanzar con esos extremos. Entonces, quiere decir, con esto ya tenemos un marco en el que ni una cosa ni la otra. A ver si encontramos el medio, a ver si encontramos la línea que en efecto puede dar resultados positivos. Vamos a irnos aclarando. Hablamos de innovación, hablamos de disrupción. Hay una serie de términos que en nuestra lengua se pueden asemejar, ¿no? Y pueden llevar a la confusión. Si hablamos de mejora, estamos hablando de ajustes puntuales, pero sin alterar la lógica del sistema. Por ejemplo, qué sé yo, optimizar los procesos de matrícula de los estudiantes. Modernización. Ahí actualizamos medios para hacer lo mismo, pero algo mejor. Por ejemplo, introducimos la digitalización en determinados trámites. Vamos a hacer lo mismo, pero de forma más rápida, de forma más eficiente. Innovación, novedad
con valor pedagógico verificable, que ya cambia prácticas e incluso podría cambiar estructuras, como vamos a ver. Reforma. Bueno, estos son los cambios en marcos, reglas, financiación, la normativa, la legislación de los gobiernos, del Estado, etc. La transformación. Porque se trata de cambios que son irreversibles en el modelo mental y operativo de la institución. Por ejemplo, pues yo, en lugar de impartir docencia por asignaturas, pues nos hemos decidido a impartir docencia por competencias, vamos a suponer. Es una transformación bastante fuerte. Y finalmente la disrupción, que es la entrada de una lógica distinta que desplaza absolutamente el equilibrio previo. Aquí sería, por ejemplo, proponemos, en lugar de titular, vamos a introducir la inteligencia artificial. Ahí ciertamente se pueden generar disrupciones. Vamos a ir viendo, sobre todo, los términos innovación y disrupción, que es lo que más nos toca. Mire, en todo eso, en todos esos cambios, puede haber tres ejes que nos pueden ayudar a orientarnos. Uno, ¿qué profundidad le vamos a dar al cambio? No es una cosa pequeñita, vamos a solamente unas prácticas que las vamos a mejorar. No, vamos a ser más profundo, vamos a ir a las estructuras de la institución. Vamos a valorar también en otro eje el alcance. No, vamos a hacer una pequeña innovación en un tema de esta asignatura o de este curso. No, nosotros lo vamos a hacer a nivel de aula, pero no, aquí a nivel de programa. Aquí el cambio lo vamos a hacer a nivel de institución. El cambio lo vamos a hacer a nivel del sistema educativo de Cuba. Y el otro eje final es la temporalidad. Esto va a ser una prueba piloto. Esto va a ser durante un breve espacio de tiempo. Lo vamos a escalar. No, esto lo vamos a institucionalizar. Si funcionamos con esos tres ejes, nos podemos manejar en los cambios que queremos introducir en nuestras instituciones, en nuestros programas, en nuestras asignaturas, en nuestros cursos. Había tres ejes. Y aquí ahora ya entramos en los tres niveles de cambio a los que yo me voy a referir en esta presentación, en esta conferencia. Por una parte, la innovación incremental. Estos son mejoras puntuales. Son mejoras puntuales que enriquecen la experiencia de aprendizaje, pero sin alterar las bases de la organización académica. Se trata pues de ajustes en métodos, en recursos, como actualizar unas rúbricas de evaluación, o abrir un foro, o añadir un vídeo. No cuestionan aspectos centrales de innovación que son necesarias, incrementar, ahora se hace una, luego hacemos otra, vamos entrando en la mentalidad de la innovación. La otra innovación, la estructural, ese segundo nivel, va más allá de los ajustes para intervenir en lo que podríamos llamar el contrato pedagógico, las reglas de juego establecidas entre los estudiantes, los docentes y la propia institución. Por favor, si tienen algún micrófono encendido, por favor, lo apagan porque llegan unos pitidos muy desagradables. Gracias. Aquí ya en la innovación estructural hablamos de transformaciones que reconfiguran los cimientos de la enseñanza, pero sin romper completamente la lógica universitaria tradicional. No, eso no lo rompe. Y llegamos a la disrupción, el tercer nivel. Aparece cuando la suma de innovaciones y de tecnologías ya redefine lo que entendemos por universidad. No se trata solo de cambiar reglas internas, sino de alterar el paradigma mismo en el que se sostiene la institución. Esto ya es algo mucho más serio, mucho más atrevido, mucho más importante si es que nos queremos lanzar a esa aventura, vamos a denominarlo así. Miren, primero, unos falsos dilemas sobre disrupción. Quizá primero aclarar brevemente, no podemos, le quiero dar mucha información, entonces todo esto va a estar muy sintetizado. El concepto de disrupción. Mire, se produce una disrupción cuando un servicio, una tecnología, una estrategia cambia radicalmente las reglas del juego hasta el punto de desplazar a la práctica dominante. Miren ustedes, les pongo un ejemplo muy claro que lo vemos enseguida. Respecto a la tecnología. ¿Recuerdan ustedes cuando, como nos comunicábamos, era por teléfono, esos teléfonos negros colgados con cable, que lo descolgábamos y decíamos, dígame, aló, ¿qué ha pasado cuando ha llegado esto? Cuando ha llegado el móvil, cuando ha llegado el celular. Ahí ha habido una disrupción absoluta, porque este dispositivo absolutamente ha desplazado a las prácticas anteriores con dispositivos anteriores. Eso lo podemos referir también a servicios y a estrategias. Y lo pueden ustedes referir también, obviamente, a la educación.
desplazamiento de la práctica de los servicios de la vida. No se trata de volumen. Un MOOC con miles de inscritos no es disruptivo si no cambia, por ejemplo, los roles, las credenciales. No es la herramienta la disrupción. La tecnología sin cambio pedagógico amplifica viejos problemas. No, es que hemos introducido la tecnología, tenemos una plataforma. Y usted, es una disrupción. Si usted sigue con los mismos diseños y las mismas propuestas pedagógicas, usted está haciendo la misma pedagogía, la misma docencia, solo que está utilizando una plataforma. Bueno, ahí puede haber un tipo de innovación, pero de disrupción nada, por supuesto. No se trata de enfrentar a la tecnología frente a la pedagogía. Amigas y amigos, tecnología y pedagogía deberían ser inseparables. Ustedes que están en una escuela, en un centro tecnológico, esto quizás lo deberían entender muy bien. La primera, la tecnología, habilita. Sin ella no podemos. Pero la segunda, la pedagogía, da sentido a esa reforma, a esa innovación, a esa disrupción, si es que llega el caso. No hay calidad sin ambas. Tengámoslo claro. Es decir, los pedagogos no pueden prescindir de los tecnólogos, por decirlo de esa forma. Los tecnólogos nos hacen propuestas, pero hace falta a eso impregnarlas de sentido pedagógico. No se trata de enfrentar tampoco lo presencial con lo a distancia. El eje, miren ustedes, que quede claro, el eje es el diseño de las mediaciones y el valor de cada entorno, el valor que se le dé. Tampoco enfrentar control con autonomía. Y máxima libertad, autonomía, independencia. No, aquí estructuras, control. No, son más que compatibles. Se puede tener autonomía e independencia por parte de los estudiantes, pero con una guía, con una estructura, con un cierto control por parte de los docentes. Y no es la IA, la inteligencia artificial, que sustituye al docente. La IA desplaza tareas repetitivas. El juicio y la mentoría ganan centralidad si lo hacemos como lo debemos hacer. Y esto, como lo notamos, en qué acaba, cómo impacta, qué resultados da. Miren, la innovación solo merece tal nombre si produce resultados, si produce impacto. Por ejemplo, veamos estas dimensiones, que en síntesis se las pongo en la pantalla. Bueno, si en el aprendizaje obtenemos logros, obtenemos transferencia, es decir, el estudiante resuelve problemas inéditos, no solo repite como un papagayo contenidos. La equidad, esto sería la reducción de brechas. ¿Se da la reducción de brechas? Brechas por origen socioeconómico, brechas por edad, brechas por género, brechas por discapacidad, brechas por geografía, por localización. ¿Somos capaces de romper eso? ¿Hay resultados? En cuanto a la experiencia, ¿cómo se percibe la presencia del docente? Claridad de expectativas, ¿las hay o no? Tiempos de feedback, tiempos de realimentación o retroalimentación a los estudiantes, sentido de pertenencia por parte de los estudiantes. Todo eso se puede medir, se puede probar, se puede valorar. Eficiencia frente a eficacia. ¿Cuánto tiempo docente orientado a tareas de alto valor? ¿Cómo se reutilizan los recursos? ¿Cuál es el costo por crédito, por competencia? Y finalmente el reconocimiento, pues credenciales que sean legibles fuera, que sean valoradas y válidas fuera, entre los empleadores, entre otras instituciones, en otros países, con metadatos que puedan ser verificables. Mejor medir con pocos indicadores y buenos, y llegar a una evaluación auténtica. La evaluación auténtica no es la de plasma aquí lo que hemos explicado, lo que leíste en el capítulo. No, se trata de obtener habilidades, capacidad para aplicar lo aprendido. Eso es lo que en definitiva al final también debemos medir. Bien, amigos, damos un salto. En el vacío no. Quiero tocar a la educación a distancia como laboratorio de innovación, fuente de la innovación disruptiva a la que queremos llegar al final de esta presentación. La educación a distancia. ¡Ah, caramba! Esa forma de educar, esa modalidad tan desprestigiada, tan de segunda categoría, ¿verdad? Son dos grandes paradigmas de universidad, dos grandes paradigmas. El heredado, que está centrado exclusivamente en la presencialidad, en la evaluación sumativa, aquella del examen final, y ha obtenido tal calificación, y en la docencia individual,
el docente, ante la clase, ante el grupo. Y luego está el paradigma emergente, caracterizado por la flexibilidad, palabra mágica, amigas y amigos, la flexibilidad, la personalización. ¿Cómo va a haber personalización con las masas que se atienden? La personalización, la colaboración, no el alumno perdido, solitario, individual, la colaboración del estudiante a nivel interdisciplinar, no hay islas, docentes aislados, y la mediación tecnológica avanzada, según los tiempos de hoy. La transición entre ambos paradigmas no es uniforme, pues ya lo sabemos, pero esto en el mundo más desarrollado, en el mundo de las tecnologías más punteras y en los otros países que pueden ir un poco detrás en estas cuestiones. Algunas instituciones avanzan con pasos pequeños pero seguros, mientras que otras quizás se están arriesgando a transformaciones más profundas en plazos reducidos y no sabemos cuál puede ser el final. Aquí sería difícil recomendar qué, porque habría que analizar todas las posibilidades de la infraestructura, la preparación, la formación de los docentes, etcétera, etcétera. Pero miren, nuestra educación a distancia, yo titulo esta diapositiva como pionera histórica de la innovación. Por Garcianetti os está pasando. No, a ver. Los diseños sistemáticos, aquella planificación detallada de contenidos, de actividades, de evaluaciones, mucho antes de la implementación del curso, proviene de la educación a distancia. Esos diseños de los cursos completos, con esa planificación de la buena educación a distancia. Obviamente, yo me estoy refiriendo a la excelencia en la educación a distancia. Para llegarnos a otros niveles, para eso mejor no hablar. ¿Y hay mala educación a distancia? Pues como hay mala educación presencial. ¿La presencial es mejor que la a distancia? La buena presencial es mucho mejor que la mala educación a distancia. La buena educación a distancia es mucho mejor que la mala educación presencial y que la no tan mala educación presencial. Bien, pero estamos con la innovación. Miren, los materiales autoexplicativos, las guías, los textos, los audios, los vídeos, que anticipan dudas, que ofrecen ejemplos, que orientan la práctica autónoma del estudiante, mediante el correspondiente diálogo didáctico. Esto es de la educación a distancia. La tutoría planificada, esa interacción programada con docentes, con tutores, para orientar, para motivar, para retroalimentar al estudiante. Esto proviene de la buena educación a distancia. La evaluación formativa y sumativa diversificada, porque, insisto, hay una educación presencial excelente que lo hace maravillosamente todo esto, pero por ejemplo, la evaluación, esta formativa y sumativa, usando cuestionarios, actividades constantes a través de la plataforma, proyectos, portafolios, defensas orales o en línea, con criterios claros y comunicados de antemano. Esto proviene, y se lo está diciendo alguien que lleva trabajando estos temas desde hace casi 50 años, centrado en estos temas, y conozco bien lo que ha sido la historia de estas últimas décadas. Y finalmente la mediación tecnológica intencional. Ahí también es pionera. Cada tecnología elegida por su contribución a los objetivos de aprendizaje, no por novedad. Y ahora tenemos mucha tecnología. En tiempos pretéritos la tecnología era el correo postal y los medios impresos. Ahora ya no hay por qué hablar de eso, aunque en muchos contextos de zonas más vulnerables, etcétera, todavía esa educación a distancia más tradicional sigue haciendo mucho bien. Y conozco bien en buena parte de América Latina y en muchas zonas geográficas todavía esa educación a distancia de corte tradicional, de corte más convencional, se hace necesaria, por lo que suponen los problemas de conectividad, incluso de la corriente eléctrica, vamos a decir. En los procesos que cambiaron esta percepción de la educación a distancia, de esa educación de segunda categoría, ¿verdad? Pues está claro, la democratización de la tecnología. Bien, la expansión del acceso a Internet y a dispositivos móviles ha reducido barreras técnicas y ha multiplicado las oportunidades de aprendizaje autónomo y colaborativo. Esto es una realidad. Y estas tecnologías, quien primero las incorporó en la educación a distancia, para llegar a más y llegar mejor, con más calidad. La globalización del conocimiento. La oferta educativa en línea no tiene fronteras físicas y las universidades compiten hoy en un mercado global
en el que la presencia digital ya compite con la presencia física. Cambio en los perfiles de los estudiantes. Los estudiantes ya no son exclusivamente jóvenes a tiempo completo. Hay profesionales que buscan microcredenciales, adultos que necesitan reconversión laboral y jóvenes que combinan trabajo y estudio. ¿Quién les ofrece esto de manera ideal? La educación a distancia de hoy. Presión por la flexibilidad. La rigidez de los calendarios y las metodologías tradicionales está cediendo paso sin parar a itinerarios personalizados, a evaluaciones continuas, a combinaciones de modalidades, lo que son los sistemas híbridos, el blended, etcétera, etcétera. Así que la educación a distancia ha pasado o está pasando de la periferia al centro estratégico. Históricamente la educación a distancia, amigas y amigos, fue vista como una opción compensatoria para quienes no podían acceder al campus. No era poco, no era poco. Aquello de democratizar para quienes no podían alcanzar, no podían llegar, pero se le veía como esa opción. Hoy, factores como la democratización tecnológica, afortunadamente la tecnología, los dispositivos van llegando a muchas más personas, la globalización, los nuevos perfiles de estudiantes, la han vuelto central. Lo que antes era una modalidad alternativa, hoy es una estrategia clave para la relevancia, la sostenibilidad y la proyección global de las universidades. No sé si están de acuerdo conmigo, pero por aquí, amigos, van los tiros. Pero la educación a distancia no se quedó allí, no se quedó en eso. Siguió innovando. Así, microcredenciales y aprendizaje modular. Esto es de ahora, de estos últimos años. Frente a títulos largos y cerrados, la educación a distancia ha promovido itinerarios flexibles que acreditan bloques de competencias, que se acumulan, que se transfieren. Esto modifica el modelo económico y la propia lógica de la certificación. El aprendizaje móvil y ubicuo, estas plataformas optimizadas para dispositivos móviles, que permiten que el aprendizaje ocurra en tiempos y en espacios no académicos tradicionales. La analítica de aprendizaje, gracias a esos registros permanentes de la digitalidad, registros que quedan en las plataformas, por ejemplo en los entornos virtuales, que quedan allá grabados. Estos registros, así se facilita absolutamente el seguimiento detallado del progreso de cada estudiante y de esta forma poder personalizar la experiencia, prevenir el abandono, mejorar la enseñanza. Las simulaciones y los entornos virtuales, la inversión, el uso de realidad aumentada, realidad virtual, en programas a distancia ha permitido entrenar habilidades complejas, sin riesgo físico y sin un coste excesivo. Y finalmente la inteligencia artificial como mediador educativo, desde los chatbots para resolver dudas frecuentes hasta sistemas de tutoría inteligentes que personalizan contenidos, que retroalimentan en tiempo real. Esto es lo que está pasando y esto pionera ha sido la educación a distancia. Pero para sostener esto hace falta un eje pedagógico, que es esta teoría que yo vengo desarrollando desde finales de los 70, el diálogo didáctico mediado. Ante esta avalancha tecnológica necesitamos esa brújula. La teoría del diálogo didáctico mediado sitúa la comunicación pedagógica planificada en el centro de toda experiencia formativa. ¿Tu premisa cuál es? Pues que educar es sostener un diálogo, es decir, si no hay comunicación, si no hay diálogo, no hay educación, amigos. Con intencionalidad pedagógica, es decir, para el logro de aprendizajes valiosos. A mí no me interesa que se aprendan, que se lleven a cabo aprendizajes no valiosos. Se puede aprender a delinquir, puedo enseñar a delinquir, eso no sería educación. Pero sí estoy enseñando, distingamos, aprendizajes valiosos, mediados por recursos y por escenarios que hoy son los que se nos presentan en nuestro entorno. Y este diálogo didáctico mediado busca reducir la distancia educativa y sostener la calidad y equidad a escala. Reducir esa distancia educativa de la que siempre se tachó a la educación a distancia, por mantener esa denominación tradicional que viene de años atrás. 3 pilares básicos en el diálogo didáctico mediado. El diálogo, que es interacción, comunicación con propósito y que construye significado, que quiere decir eso, que construye conocimiento. Y se distingue entre el diálogo humano real, que puede ser síncrono,
asíncrono, ahora estamos haciendo síncrono, pero si esta conferencia está grabada o se va a grabar, mañana lo pueden ver, lo pueden visionar en modo asíncrono otras personas. Y ese diálogo humano real entre docente y estudiante, entre pares, entre los estudiantes, se da en esa circunstancia. Pero también hay un diálogo simulado. ¿Qué es eso? Esto dice la historia de la educación a distancia, de los orígenes, con materiales que conversan con el estudiante, guías, autoevaluaciones, que sugieren, que indican, que modulan. Y finalmente, hoy ya, en estos últimos años, diálogo automatizado, que está mediado por la inteligencia artificial, por los asistentes, por los sistemas adaptativos. Eso es el diálogo. La otra palabra mágica, didáctico. El diálogo debe ser intencional, planificado, coherente, personalizado, socializador, intencionado, pedagógicamente. Queremos que se alcancen al final estos objetivos, estas competencias valiosas. Y finalmente, mediar. Miren ustedes la mediación, todo lo que suponen los recursos, en la enseñanza presencial se usan como complemento. Aquí forman parte de la estructura. En la presencial son accidentales, se pueden utilizar o no. Aquí es necesario. La mediación, la tecnología, hace posible el diálogo desde los impresos aquellos iniciáticos hasta lo que hoy es la inteligencia artificial. Y pasaríamos a la inteligencia artificial como nuevo mediador, este mediador al que nos estamos refiriendo. La inteligencia artificial se integra como un nuevo mediador que puede potenciar esos tres tipos de diálogo a los que me he referido. Ya lo teníamos ahí, los diálogos, sí, pero en el diálogo real, con la IA, podemos apoyar la interacción humana, por ejemplo, con subtítulos en vivo, con análisis de participación en los foros, por ejemplo. También en el diálogo simulado, con la inteligencia artificial, se convierten los materiales en agentes activos, que ofrecen explicaciones alternativas, que refuerzan, y también en el diálogo simplemente automatizado, que actúa como un interlocutor directo, un chatbot 24/7, 24 horas durante 7 días a la semana. Evaluación de borradores, siempre, naturalmente, este énfasis lo quiero poner desde ya, siempre bajo la supervisión docente. Siempre. No olvidemos eso. La inteligencia artificial en educación, siempre bajo supervisión docente. ¿Qué usos pedagógicos le podemos dar a la inteligencia artificial? Pues en currículo y contenidos. Se adaptan materiales a diferentes perfiles e intereses de los estudiantes y se pueden generar recursos, qué sé yo, por ejemplo, como mapas conceptuales. En evaluación y retroalimentación, se ofrece feedback, esa retroalimentación inmediata sobre borradores y se permiten evaluaciones adaptativas que van ajustando la dificultad según va progresando el estudiante. En el ámbito de la tutoría y el acompañamiento, pues esos asistentes virtuales 24/7 resuelven dudas frecuentes y ayudan a crear planes de estudio personalizados. Esto ya es una realidad, esto no es ciencia ficción. Y en el ámbito de la inclusión y de la accesibilidad, que tanto nos debe preocupar, la inteligencia artificial está facilitando, por ejemplo, la traducción, el subtitulado, la simplificación de textos, la transformación a formatos accesibles según las capacidades que puedan tener unos estudiantes u otros, según las edades, según la zona geográfica, etcétera, etcétera. ¿Qué principios podríamos considerar para un uso crítico de la inteligencia artificial? Bueno, pues que tenga una finalidad pedagógica explícita. Me mataré siguiente insistiendo en esto. La tecnología debe resolver un problema educativo concreto, no ser una novedad. Bueno, es una novedad porque la vemos por primera vez, qué interesante, a ver cómo la podemos aplicar a los procesos educativos para sacarle el máximo beneficio. Y otro principio es la transparencia. Esto también es importante y ahora más que nunca, porque a veces se nos olvida, ahora con la inteligencia artificial más que nunca. El estudiante debe saber siempre qué procesos están automatizados y qué datos se usan. Esto hay que declararlo, no lo podemos ocultar. Otro principio, supervisión humana constante. La validación final y el juicio pedagógico siempre corresponde al docente, al humano. Protección de datos y privacidad, por lo que decíamos antes, cumplimiento estricto de normativas y minimización de datos. Aquí también, aparte de que nos ajuntemos a las normativas
que existan en el país correspondiente, a las normativas institucionales, también es un principio propio de la ética como docentes, de todo lo que supone la deontología del docente. Equidad de acceso. Las herramientas deben estar disponibles para todos, sin ampliar la brecha digital. Y estamos ampliando la brecha digital, estamos funcionando mal, no lo estamos haciendo bien. Y finalmente, evaluación continua del impacto. Esto hay que estarlo revisando periódicamente. Si la herramienta está logrando los resultados previstos, pues, y si no la está logrando, pues hay que ajustarla cuando sea necesario o para la edición del próximo curso, que ya de alguna manera hemos visto los errores, los fallos que pudiera tener la herramienta, el planteamiento, la propuesta académica que estemos llevando a cabo. ¿Cuáles son los retos y los dilemas de la inteligencia artificial? Pues miren, por destacar algunos, había más. La dependencia excesiva. Y los estudiantes y los docentes se apoyan demasiado en la IA para tareas rutinarias o creativas, se está corriendo el riesgo de reducir, ojo, el pensamiento crítico y la autorregulación. Ojo, este es un dilema, esta es una cautela importante que se pone a las propuestas de inteligencia artificial cuando esto no se diseña bien, cuando no se piensa bien. Los sesgos algorítmicos. Además, me estoy dirigiendo a un auditorio que de esto seguro que sabe muchísimo más que yo. Los modelos de inteligencia artificial se entrenan con datos que pueden no representar a todas las culturas o contextos, luego pueden reproducir o amplificar ciertas desigualdades. ¿Y la integridad académica? ¿Qué pasa con la evaluación, mis queridas y queridos amigos? Pues que la capacidad de la inteligencia artificial para producir textos coherentes está planteando desafíos, dilemas en la evaluación, obligando a replantear métodos y criterios. Si queremos que de alguna manera se pueda, no, de ninguna manera creo que deban ustedes prohibir el uso de la inteligencia artificial, sería tremendo desde mi punto de vista como pedagogo. No, hay que saberla utilizar, saberla explotar al máximo. Pero claro, se replantean métodos y criterios, por ejemplo, en la evaluación. No podemos seguir evaluando igual. Venga, me traen ustedes para la semana que viene, para dentro de 15 días, un trabajo sobre la materia que tengan ustedes, sobre tal cuestión. Ya saben ustedes de qué van a echar mano. Está ahí nuestro ChatGPT o cualquiera de otras aplicaciones de inteligencia artificial para dar unos resultados bastante creíbles. En fin, hay mucha investigación y se ha trabajado mucho en este sentido y seguro que ustedes conocen sobre el tema. Lo que habrá es que evaluar de otra manera, de otra forma, replanteando métodos y criterios. Y las brechas de acceso, las diferencias en conectividad, dispositivos, competencias digitales, pueden excluir a parte del alumnado. Ojo con las brechas, que si de alguna manera la educación a distancia vino para democratizar el acceso a la educación, fíjense ustedes si fue democratizador, que allá donde nunca pudo llegar una presencial universitaria, están accediendo desde zonas rurales olvidadas para allá por las montañas, personas a la universidad gracias a la educación a distancia. Pero ojo, que a ver si ahora vamos a generar otras brechas al excluir parte del alumnado por problemas de conectividad, de dispositivos. Aquí tienen mucho que ver los estados, como pueden ustedes imaginar, los gobiernos de los países, las posibilidades económicas, naturalmente, de ciertos países, en ciertas zonas geográficas, etc. Y finalmente la resistencia cultural. Esta es importante. Este es el temor a que seamos sustituidos, a que perdamos el control sobre la enseñanza. Esto está generando una reticencia entre algunos docentes. Es decir, cuando nos movemos con el... Yo ya estoy ligado hace tiempo, pero no sigo ligado, como pueden ustedes imaginar, y si me siguen en internet, con los blogs y tal, sigo ligado a todas estas cuestiones. Pero se pueden imaginar que en una universidad inmensa como en la que yo he estado tantos años, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED, con tantas facultades, con diversas áreas, diversas disciplinas, pues ya pueden ustedes imaginar que muchas zonas, pero incluso hasta en escuelas de ingeniería y de informática, hay docentes que se resisten por su cultura, se resisten. Cuanto más, pues un docente, que sé yo, de derecho, de filosofía, de filología. Esto es una realidad que está ahí, estas resistencias culturales, que hay que intentar vencerlas por parte de los innovadores, con mucha formación, mucha capacitación, etcétera, etcétera. Claro, aquí están, hay que formar. A los profesionales docentes hay que prepararlos para la inteligencia artificial. Este es un docente de derecho especialmente, o de sociología, o de pedagogía, o de ingeniería incluso, que no está metido en estos campos, porque está con resistencia de materiales, o yo qué sé, con cosas ciertas en las que yo me pierdo, ¿verdad?
Hay que conocer las capacidades y límites de la inteligencia artificial para evaluar la pertinencia en cada contexto. Que tenemos inteligencia. ¡Qué bien! Pues aquí la aplico. Bueno, vamos a ver qué parte de esa inteligencia artificial, qué aplicaciones. El diseño de tareas que promuevan un pensamiento crítico y no puedan ser resueltas mecánicamente por un algoritmo. Si estamos ofreciendo o proponiendo tareas que el algoritmo del ChatGPT o del Gemini o de cualquiera de las aplicaciones que lo va a resolver, y en algún momento va a ser difícil que usted pueda detectar quién lo hizo, pues vamos a proponer tareas que no puedan ser fácilmente resueltas por esos algoritmos. Interpretación de datos educativos que se generan por sistemas inteligentes para orientar decisiones pedagógicas. Si el docente no sabe aprovechar esto, es una maravilla. Porque nos ofrece la analítica de aprendizaje a través de la inteligencia artificial también. La posibilidad de que el docente sepa interpretar esos datos que generan esos sistemas automáticos e inteligentes para que puedan orientar nuestras decisiones pedagógicas. Que se establezcan políticas claras de uso de la IA en el curso, definiendo lo aceptable y lo que requiere supervisión. Y finalmente, la competencia ética y cultural para valorar el impacto de la inteligencia artificial en eso que es la equidad, en eso que es la misión educativa que tenemos encomendada como docentes universitarios que somos. Bien, pasamos a la quinta parte, ya estamos terminando, a la transformación de la universidad, de la innovación incremental, aquella del principio de mi conferencia, a la disrupción. Veamos qué manifestaciones de la disrupción podemos valorar en la universidad. Pues puede manifestarse, por ejemplo, en modelos de enseñanza que sean, vuelvo a repetir esto, radicalmente flexibles, por ejemplo, híbridos, combinados, que combinan aprendizaje síncrono y asíncrono, presencial y virtual, en función de las necesidades del estudiante. Vamos a apostar por estas posibilidades. En las evaluaciones, que estén basadas en competencias, donde lo relevante no sea la asistencia del estudiante al aula, ni la duración del curso, sino que demuestre y que se pueda verificar sus habilidades, sus competencias, sus capacidades. Oferta global de programas, con estudiantes de distintos países, que acceden a idénticos contenidos, con tutores, que trascienden las limitaciones geográficas. Esta es una posibilidad que si la educación a distancia ya la llevaba consigo, ¿qué me pueden ustedes decir ahora con todas las posibilidades que los sistemas tecnológicos, Internet, la inteligencia artificial nos están ofreciendo? Finalmente, que las instituciones en la universidad se pueda integrar plenamente la IA como mediador, como asistente para personalizar itinerarios, para evaluar progresos, para anticipar dificultades. Esto es propio del aprendizaje adaptativo. Precisamente la semana pasada, la última entrada de mi blog, donde estoy haciendo ese compendio sobre la educación a distancia, lo que ha sido mi historia de 40 y tantos años dedicado a esto, la última entrada, el último tema, o el penúltimo, ha sido sobre el aprendizaje adaptativo. Les invito a consultar el blog, que hay ya 79 entradas, 79 temas distintos desde el día 8 de enero que empecé, coincidiendo con que en 2025 he cumplido 80 años y he dejado atrás 46 dedicados a la educación a distancia. Muchas gracias. Entonces, amigos, hace falta un liderazgo. Hace falta que en su universidad, en la otra, en aquella de allá, en aquel país, en el otro país, haya un plan institucional que pueda contemplar una visión compartida. Miren, definan en las instituciones, defínanlo con claridad hacia dónde quieren ustedes ir. Bueno, pues ya si esto lo venimos haciendo, es que el momento es crucial. El momento tiene poco que ver con el momento de hace 8 años, 10 años. Así de claro. Lo de hace 10 años casi es prehistoria. Pues, ¿hacia dónde queremos llevar a nuestra universidad, a nuestra facultad, a nuestra escuela? Identificando el papel que jugará la educación a distancia, la hibridación, la inteligencia artificial. Vamos a formar y acompañar a nuestros docentes, dotar al profesorado de competencias digitales, competencias pedagógicas, para integrar con sentido toda la tecnología que nos está inundando. Vamos a generar una cultura de innovación, que podamos incentivar la experimentación y tolerar el error. El error hay que tolerarlo como parte del aprendizaje institucional. Es evidente que vamos a errar, que vamos a cometer
algún error. Infraestructuras robustas que garanticemos la conectividad, el soporte técnico, las plataformas seguras y escalables. Evidentemente esto muchas veces no depende de quienes me están escuchando, obviamente. Esto es a nivel institucional, a nivel de gobiernos, a nivel de posibilidades. Esto ya lo saben ustedes, que estas infraestructuras robustas hay que conseguirlas, hay que pretenderlas, y los gobiernos deberían tener una preocupación especial por esto y hacer que la conectividad fuese algo así como un servicio público, pues qué sé yo, como el agua, como la electricidad. Así haremos sociedades más justas, más iguales. Participación estudiantil, que incorporemos la voz del alumno en el diseño de nuevos modelos, y así aseguramos que las innovaciones respondan a las necesidades reales de los estudiantes con los que nos vamos a trabajar. Y evaluación y ajuste continuo. Así podemos establecer unos indicadores que estén claros para medir por dónde vamos, el impacto de las innovaciones, y que corrijamos el rumbo cuando sea necesario. Si es sobre la marcha, fenomenal, y si no, pues ya sabemos dónde están los errores y el curso próximo lo haremos mejor. Otra vez, los riesgos y las resistencias. Aquí están las resistencias docentes, a las que ya hemos aludido: temor a la pérdida de control, sobrecarga laboral, madre mía, cuánto, falta de formación para adaptarse a las nuevas demandas, las desigualdades de acceso, esa brecha a la que también nos hemos referido sigue siendo un gran obstáculo para muchos estudiantes, especialmente en regiones con conectividad limitada. Probablemente ahí en Cuba tienen ustedes esas situaciones, también sobre todo en algunas zonas del país. Cuestiones éticas, desde la vigilancia excesiva en evaluaciones en línea hasta el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Cuidado con eso, cuidado con la vigilancia excesiva. No se trata que nos convirtamos en policías de nuestros estudiantes y que abusemos de los datos personales. Cuidado con esto. Entonces ya son cuestiones de ética pedagógica, de ética docente. Y finalmente la sostenibilidad económica. Las inversiones en infraestructura y formación requieren un retorno claro y sostenido, y sobre todo cuando las posibilidades económicas son reducidas, son limitadas. Bueno, pues vamos a ir hacia una disrupción sostenible. No toda disrupción es deseable, evidentemente que no. Y a veces ha habido experiencias que, bueno, la experiencia acumulada en educación a distancia muestra que las transformaciones radicales deben cumplir al menos estas condiciones para ser sostenibles. Las tienen ustedes en la pantalla. Centrarse en el aprendizaje. La tecnología y la organización son medios, no fines. Segunda, respetar la diversidad. Un mismo diseño no sirve para todos los estudiantes ni para todas las disciplinas. Esto es una realidad. Hay que intentar respetar esa diversidad y asegurar la inclusión y la ética, la accesibilidad universal, respeto a la privacidad, transparencia en el uso de datos y algoritmos. Vamos allá a las conclusiones. Terminamos ya nuestra sesión. Y las conclusiones sí que habría reiterarlas para ver si somos capaces de quedarnos con estas ideas. Yo me sentiría feliz de que fuese así. Primera idea. La innovación incremental, ¿se acuerdan? Al principio, ha sido y sigue siendo necesaria, pero ya no resulta suficiente para responder a los desafíos actuales. Con eso no tenemos bastante. Se exigen respuestas disruptivas que redefinan la nueva estructura de nuestra institución. Segunda idea, la educación a distancia, históricamente percibida como alternativa o como modalidad de segundo orden complementaria, hoy emerge como referente destacado en este rediseño que queremos hacer de nuestra universidad. Tercera idea, el diálogo didáctico-mediado como eje teórico y práctico que está ofreciendo una hoja de ruta a esa teoría u otra que a ustedes les parezca mejor. Está ofreciendo una hoja, una línea de seguimiento para la mediación pedagógica en contextos que están hoy mediados tecnológicamente. Cuarta idea, la transformación universitaria debe abordarse de forma integral. No basta con digitalizar procesos, con implementar nuevas plataformas, no, sino que es imprescindible repensar el gobierno, la gobernanza, flexibilizar los currículos, garantizar la interoperabilidad tecnológica, adoptar metodologías activas y también establecer sistemas de evaluación formativa. Quinta idea, las tecnologías emergentes, la IA generativa, la realidad extendida, el blockchain, la analítica avanzada, todo esto ofrece un potencial extraordinario
pero también plantea retos éticos, como hemos ido viendo, retos de equidad, de sostenibilidad. La clave va a estar en lograr que la implementación esté guiada por un sólido, repito, diseño pedagógico. Y última idea, la disrupción universitaria no es un acto puntual, sino que es un proceso de cambio continuo que requiere liderazgo visionario, compromiso institucional y una apertura a la colaboración interinstitucional, a la colaboración internacional. ¿Qué recomendaciones haré para terminar? Pues miren ustedes, puestas muy breves, telegráficamente ahí en la pantalla. A las universidades, ¿qué les recomiendo? Pues un esfuerzo para que tengan una visión clara de lo que tenemos y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos ya? Un marco pedagógico, que puede ser el diálogo de aquí allá, o cualquier otro marco pedagógico que ustedes puedan entender que es mejor para su institución. Que garanticemos la equidad y que llevemos a cabo políticas éticas de inteligencia artificial. Esto desde la universidad es una responsabilidad para que se la traslade a sus docentes. Para los docentes, para el profesorado, actualizar las competencias. No podemos seguir con las competencias que habíamos adquirido en nuestros estudios para ser excelentes docentes, que hemos sido seguramente hasta hace poco tiempo, y ahora que nos está costando adaptarnos. Tareas que de alguna manera muevan a la inteligencia artificial, que tomemos a la tecnología como aliada, que cuidemos el componente humano. No olvidemos que el componente humano tiene que estar ahí. La tecnología no puede sustituir al docente humano, al tutor humano. Y para los responsables políticos, pues que existan marcos normativos que estén claros, que sean flexibles, que haya una inversión digital, que se contemplen estándares de calidad para poder medir, para poder evaluar, y que vayamos un poco pues hacia sistemas híbridos. Si somos una institución presencial, que tratemos de ir hibridando, de ir utilizando las tecnologías para establecer tiempos que puedan ser en línea, que se puedan complementar con los presenciales, y así de alguna manera creo que se pueden obtener ventajas interesantes. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, la universidad que integre la innovación y la disrupción de forma responsable no solo va a garantizar su relevancia, sino que va a contribuir a construir sociedades más justas, más inclusivas y más resilientes. Ha sido todo. Muchísimas gracias.